Estamos siempre en la guía número 9 con el tema la introducción al sistema nervioso y señales eléctricas en las neuronas, pero vamos al contenido, histología del tejido nervioso, la segunda parte. Habíamos estudiado en la primera parte en las neuronas y la segunda parte van a ser las células gliales o neurolias. El segundo tipo de célula del tejido nervioso se llama neurolia. Representa alrededor de la mitad del volumen del sistema nervioso. Las neurolias del sistema nervioso central pueden clasificarse según el tamaño, las prolongaciones citoplasmáticas y la organización intracelular. Entonces van a ser de 4 tipos: astrocitos, oligodendrocitos, microglias y células ependimarias. Y las neurolias del sistema nervioso periférico son de 2 tipos, que son las células de Schwann y las células satélite. En este dibujo se puede observar a las neuronas. Estas son las neuronas y la relación que tienen con las células gliales. Ellas le están sirviendo de soporte, de sostén, de nutrición, y son estas más pequeñas de las que vamos a hablar detenidamente a continuación. A continuación se explican las células de neurolia del sistema nervioso central. Iniciaremos con los astrocitos. Astrocito, astro, estrella, ¿verdad? Estas células tienen una forma de estrella y tienen muchas prolongaciones. Aquí las podemos observar. Tiene muchas prolongaciones celulares. Son las más largas y numerosas de todas las células gliales. Y tiene varias funciones. Entre ellas, van a dar una resistencia considerable y permiten sostener a las neuronas, porque van a tener microfilamentos y son los que van a dar como ese sostén a las neuronas. También las proyecciones de los astrocitos van a envolver a los capilares sanguíneos y los aíslan de las neuronas del sistema nervioso central de diferentes sustancias potencialmente nocivas de la sangre, mediante la secreción de compuestos químicos que mantienen las características exclusivas de permeabilidad que tienen las células endoteliales en los capilares. En efecto, las células endoteliales forman la barrera hematoencefálica que restringe el paso de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial del sistema nervioso central. En el embrión, los astrocitos secretan sustancias químicas que aparentemente regulan lo que es el crecimiento, la migración y la interconexión entre las neuronas cerebrales. Otra función de los astrocitos es que contribuyen a mantener las condiciones químicas propicias para la generación de los impulsos nerviosos. Por ejemplo, regulan la concentración de los iones importantes como el potasio, la captura de neurotransmisores excedentes y además sirven como conducto para el paso de nutrientes y otras sustancias entre los capilares sanguíneos y las neuronas. Otra función que tienen los astrocitos es que participan en lo que es el aprendizaje y la memoria por medio de la influencia que ejerce sobre la formación de la sinapsis. La segunda célula del sistema nervioso central, de las células gliales, son los oligodendrocitos. Esta célula se asemeja a los astrocitos, se parece bastante, pero son más pequeñas y contienen menor cantidad de prolongaciones. Las podemos observar acá. Estas son sus prolongaciones, tiene menos prolongaciones, es más pequeña y la función de ella es que a través de sus prolongaciones va a formar y va a dar mantenimiento a la vaina de mielina que envuelve los axones del sistema nervioso central. Entonces aquí podemos observar cómo un oligodendrocito está formando la vaina de mielina de los axones del sistema nervioso central y un solo
oligodendrocito, observe usted cuántos axones está mielinizando. La vaina de mielina, pues, es esta que estamos viendo acá. Acá se observa de color gris, ¿verdad? Pero es una cubierta que tiene múltiples capas. Ve acá cuántas capas se le pueden ver. Y está formada de lípidos y proteínas. Va a envolver a ciertos axones y los aísla eléctricamente y también pues contribuye a aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Cuando estos axones están envueltos por esta vaina de mielina se le llama axones mielinizados. Ahora, la tercer tipo de neurolia del sistema nervioso central es la microglia. Esta es pequeñita, más pequeña de las células gliales y las prolongaciones son delgadas y numerosas. Su función principal es fagocítica, así como los macrófagos del tejido del cuerpo en general. Estas son pues los macrófagos del tejido nervioso. Eliminan todos los detritos celulares que se forman durante el desarrollo normal del sistema nervioso y fagocitan microorganismos y también fagocitan tejido nervioso dañado. Otro tipo de neurolia del sistema nervioso central son las células ependimarias. Estas células tienen una forma cuboidea o cilíndrica, obsérvelas acá. Están distribuidas en una monocapa con microvellosidades y cilios. Aquí se pueden observar. Tienen microvellosidades y cilios. Estas se encuentran tapizando los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. En estos espacios pues contiene líquido cefalorraquídeo que protege y nutre al encéfalo y a la médula espinal. Entonces, la función de estas células ependimarias va a ser producir, posiblemente también monitorizan y contribuyen a la circulación de líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central y también van a formar parte de la barrera hematoencefálica, la cual se explicará posteriormente. Con las células gliales, ahora vamos a explicar las células gliales del sistema nervioso periférico, que habíamos dicho que solo eran dos, las células de Schwann y las células satélite. Las células de Schwann, estas van a rodear a los axones del sistema nervioso periférico y le van a formar la vaina de mielina. A diferencia de los oligodendrocitos, esta célula de Schwann solo va a rodear a un axón periférico. Si observa esta figura, va a ver pigmentado de color rosado. Esta es la célula de Schwann. Y de celeste va a observar el axón. Entonces, este axón, por estar envuelto con esta capa de mielina, se va a llamar axón mielinizado. Entonces, aquí puede observar también un axón como está envuelto por la vaina de mielina. Y aquí va a observar la célula de Schwann con su núcleo y su membrana celular que está envolviendo al axón. Entonces, este axón es mielinizado y es del sistema nervioso periférico. También es importante porque, como les decía, que esta célula está formando la vaina de mielina, pues es la que va a contribuir a que se vaya regenerando en caso que surja un daño en el nervio para que se pueda recuperar. En relación a las células satélites, estas células pues son aplanadas, rodean los cuerpos celulares de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Además, le van a dar soporte estructural a las neuronas y las células satélites también regulan los intercambios de las sustancias entre los cuerpos de la neurona y el líquido intersticial. Con la mielinización. Los axones mielinizados tienen una vaina de mielina. Está constituida por varias capas de lípidos y de proteínas. Esta vaina va a actuar
como aislante eléctrico del axón y también va a tener otra función importante como es aumentar la velocidad de los impulsos nerviosos. Observe esta neurona. Va a observar que está cubierta por mielina y observamos que la mielina se interrumpe en algunos segmentos. Estos segmentos se llaman nodos de Rambier, que son los que facilitan pues la conducción que vaya saltando, lo que facilita a que sea a mayor velocidad. Entonces, esta vaina de mielina se comienza a formar desde la vida embrionaria y se va desarrollando paulatinamente conforme el feto se va desarrollando y el ser humano va creciendo. Y cuando hablamos observe esta célula, es la célula de Schwann, y va a estar una sola célula de Schwann, dijimos que estaba envolviendo, dándole varias capas de mielina a un solo axón. Es importante porque en el sistema nervioso periférico, cuando un axón resulta dañado, el neurolema contribuye a la regeneración mediante la formación de un conducto que guía y estimula el nuevo crecimiento del axón. A lo largo de todo el axón se encuentran intervalos, como decíamos, de interrupciones que se van a llamar pues nodos de Rambier, como ya habíamos explicado anteriormente. Colecciones de tejido nervioso. Las composiciones, los componentes del tejido nervioso se agrupan de distintas formas. Una, en agrupaciones de los cuerpos celulares y dos, en haces de axones. Las agrupaciones de los cuerpos celulares son en ganglios y en núcleo. El ganglio está constituido por la agrupación de los cuerpos de las células neuronales localizadas en el sistema nervioso periférico. Y el núcleo es un conjunto de cuerpos de las neuronas, pero va a estar localizado en el sistema nervioso central. Esa es la diferencia de un núcleo con un ganglio. Los dos van a ser agrupaciones de cuerpos neuronales, pero la diferencia es que el ganglio lo vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico y el núcleo en el sistema nervioso central. Con respecto a las agrupaciones de los axones, estos forman haces. Se van a llamar nervio los haces de axones que están localizados en el sistema nervioso periférico. Y se va a llamar tracto al haz de axones localizado en el sistema nervioso central. Entonces, cuando hablemos de un nervio, estamos hablando de un conjunto de axones agrupados y envueltos en tejido conectivo del sistema nervioso periférico. Y si hablamos de tractos, vamos a hablar de axones, pero que estos grupos de axones, haces de axones, van a estar localizados en el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo o en la médula espinal. La sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca es la que está compuesta principalmente por axones mielínicos, o sea que tienen mielina y la presencia de la mielina es la que hace ese color blanquecino. Entonces, en este corte de médula espinal, un corte transversal de médula espinal, se observa que la sustancia blanca está en la periferia de la médula espinal y en un corte de frontal de encéfalo se observa que la sustancia blanca está básicamente en el centro. Y en el cerebelo también vamos a ver que la sustancia blanca está en el interior. Con relación a la sustancia gris, esta contiene los cuerpos celulares de las neuronas, tiene dendritas, axones amielínicos, terminales axónicos y células de neurolia. Y el tinte pues grisáceo está relacionado con los cuerpos de Nilsson. En la distribución de la médula espinal se observa que la sustancia gris forma como una letra H y está al centro,
y en el encéfalo se va a encontrar en la periferia del encéfalo, igual que en el cerebelo. Llega esta clase. Muchas gracias. Aquí se les queda la bibliografía para que puedan ampliar sus conocimientos. Muchas gracias.